LinkU, o lenguaje de consultas integrado, es un componente de la plataforma de Microsoft.NET que agrega capacidades de consulta de datos de manera nativa a los lenguajes de .NET. LinkU extiende el lenguaje a través de las llamadas expresiones de consulta, que son parecidas a las sentencias SQL, y pueden ser usadas para extraer y procesar convenientemente datos de arrays, clases de enumerables, documentos XML, bases de datos relacionales y fuentes de terceros. LinkU además define un conjunto de nombres de métodos llamados operadores de consulta estándar y un conjunto de reglas de traducción que son usadas por el compilador para traducir las expresiones de consulta en expresiones normales del lenguaje, usando nombres de métodos, expresiones lambda y tipos anónimos. Muchos de los conceptos que LinkU ha introducido fueron probados inicialmente en el proyecto de investigación Microsoft C-Omega. LinkU fue lanzado como un componente principal de .NET Framework 3.5 el 19 de noviembre del 2007. LinkU consta de operadores estándar para el trabajo con colecciones como select, where, aggregate, join, take y demás operadores, los cuales veremos a detalle en los siguientes videos. Además de tener distintos proveedores de datos como LinkU2Object, LinkU2XML, LinkU2Dataset, LinkU2Entity utilizado en Entity Framework y demás proveedores que se muestran en pantalla. La mayoría de las consultas de LinkU se escriben utilizando la sintaxis de consulta declarativa LinkU, de la cual podemos observar un ejemplo en pantalla. Adicional a ello, existe la llamada sintaxis de método, cuyo ejemplo de sintaxis se muestra en pantalla y que al final termina devolviendo el mismo resultado que el ejemplo anterior. La diferencia entre estas dos sintaxis es puramente sintáctica, y la sintaxis de método es la que utiliza LinkU para procesar la información. La sintaxis de consulta es destinada a ser más fácil de utilizar, y el compilador la convierte en sintaxis de método detrás de escena. Ambas sintaxis deberían funcionar de la misma manera para cualquier consulta dada. En los siguientes videos profundizaremos más a detalle sobre estas dos sintaxis. Entre las ventajas de utilizar LinkU tenemos lenguaje familiar. No se tiene que aprender un nuevo lenguaje de consulta para cada fuente o formato de datos. Menos codificación. Reduce la cantidad de código que se debe escribir en comparación con la forma tradicional. Código legible. LinkU hace que el código sea más legible para que otros desarrolladores puedan entenderlo y mantenerlo fácilmente. LinkU no es más que una colección de métodos de extensión para las clases que implementan la interfaz IEnumerable y iQueryable. El espacio de nombres system.LinkU incluye las clases y las interfaces necesarias para LinkU. Enumerable y Queryable son dos clases estáticas principales del API de LinkU que contienen métodos de extensión. El espacio de nombres system.LinkU se incluye por defecto cuando se agrega una nueva clase en Visual Studio, de modo que se puede utilizar de manera predeterminada.